From Genesis to Revelation, cast your net. Génesis 4, 8 al 9, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Génesis 4, 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No fue por hambre, no fue por territorio, no fue por defensa propia, fue por adoración. El primer asesinato en la historia no ocurrió en un campo de batalla, ocurrió en un altar. Un hermano mató al otro, porque no soportó que su fe fuera aceptada. Desde entonces, la historia se repite. Los justos siguen siendo asesinados, no por sus pecados, sino por su obediencia, porque para algunos, ver a alguien rendido a Dios es un espejo insoportable que desnuda su propia rebeldía, y cuando el espejo incomoda, el instinto caído no es cambiar, sino romper el espejo. Génesis 4, 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El texto no registra sus palabras, no porque fueran irrelevantes, sino porque las palabras eran solo la fachada de una intención premeditada. Caín no actuó en un arrebato. Fue calculador. Eligió el lugar, el campo. Eligió el momento, fuera del altar, y eliminó testigos, fuera del ojo público. La misma estrategia se repite siglos después con José. Génesis 37, 19, 20, versículo 19. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Versículo 20. Ahora pues, venid, y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños, a quien sus hermanos llevan lejos para quitarlo de en medio. La violencia casi siempre busca aislamiento antes que ejecución. El asesinato de Abel no fue solo físico, fue metafísico. El intento de matar la voz de la justicia encarnada en otro ser humano. No podía matar su propia culpa, así que mató al que le recordaba que existía. Juan 3, 19, 20, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz de Abel, su obediencia, era intolerable para la oscuridad de Caín. La neurociencia contemporánea confirma que la envidia y la ira moral activan el córtex prefrontal y el circuito límbico de forma similar a cuando percibimos injusticia personal. El cerebro busca eliminar el estímulo que produce malestar. Para Caín, Abel era ese estímulo. Esto no es solo psicología, es teología. El pecado no quiere redención, quiere silencio. El pensamiento ateo moderno podría decir: no hay un problema espiritual aquí, solo rivalidad evolutiva por estatus social y recursos. Pero Génesis no presenta a Caín y Abel compitiendo por supervivencia biológica, sino por aceptación divina. La motivación no es material, sino trascendental. La Biblia afirma que la raíz del homicidio está en la rebelión contra Dios. 1 Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Caín es el padre del resentimiento espiritual. Abel, el arquetipo del justo asesinado. Mateo 23:35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Su muerte anticipa la de todos los profetas y del mismo Cristo. No mueren por lo malo que hicieron, sino por lo incómodo que resulta lo bueno que vivieron. La envidia no mata al fuerte, mata al íntegro, porque la integridad no puede imitarse, y eso hiere más que cualquier espada. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La pregunta de Dios. Versículo 9. Dios no empieza acusando, empieza preguntando. No porque ignore el hecho, sino porque quiere que Caín vea su vacío moral.
La misma dinámica aparece en Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Cuando Dios pregunta a Adán: ¿Dónde estás? Dios no busca datos, busca confesión. Hoy la pregunta: ¿dónde está tu hermano?, se oye en otras formas. ¿Dónde está el pobre que ignoraste? ¿Dónde está el compañero que difamaste? ¿Dónde está la verdad que silenciaste? La respuesta moderna, heredera de Caín, es la misma. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Traducción actual: no es mi problema. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La desconexión moral como teología perversa. En esa respuesta corta y cínica, Caín inaugura la filosofía más peligrosa del ser humano caído: el rechazo de la responsabilidad moral hacia el otro. La conversión del prójimo en un competidor o un estorbo. Caín no solo cometió homicidio, cometió un acto de deshumanización. Al negar el vínculo fraternal, lo convierte en irrelevante. En términos bíblicos, esto es lo contrario al mandato que Dios da en Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 24:11, 12. Versículo 11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Versículo 12. Porque si dijeres: ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Enseña que no rescatar al que está en peligro es también pecado, y que Dios pesará los corazones. En el Nuevo Testamento, Prino de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Vincula directamente la indiferencia con la ausencia de amor de Dios. El que tiene bienes y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Caín encarna lo opuesto. No solo cerró su corazón, sino que lo transformó en arma. Efecto del espectador. Fenómeno en el que las personas no ayudan a alguien en peligro porque asumen que otro lo hará, o no es asunto mío. La respuesta de Caín es el equivalente teológico primitivo de ese efecto. No es mi problema, no es mi rol, no tengo por qué involucrarme. Este patrón está ligado a la desconexión moral descrita por Albert Bandura, cuando el individuo justifica su inacción o violencia alegando que no es responsable. Frases como: cada quien es dueño de su vida, tú tienes tu verdad, yo la mía, mientras no te haga daño directo, no me importa, son la versión moderna del ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? En el marco de un pensamiento materialista extremo, la moral es relativa, y la vida humana es solo un fenómeno biológico sin valor intrínseco superior. Desde ahí, la responsabilidad fraternal no existe, y la ética se reduce a conveniencia personal. La violencia como negación de la justicia. Caín no mató por un arranque animal, sino por una convicción distorsionada. La justicia divina lo ofendió. Su orgullo no soportó que Dios pusiera un estándar que él no quería alcanzar. No buscaba mejorar su ofrenda, buscaba que Dios bajara la vara. Esto conecta con Romanos 1:28, 32, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Versículo 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Donde Pablo describe que, al rechazar el conocimiento de Dios, el ser humano no solo peca, sino que se complace en los que practican tales cosas. Jesús anticipa este patrón en Juan 15:18 al 19, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Versículo 19.
Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Porque yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Afirma que Abel ofreció un sacrificio más excelente, y por eso fue aprobado por Dios, dejando claro que la raíz del homicidio fue celos ante la justicia divina. Hoy, la violencia no siempre se viste de sangre, se viste de cancelaciones en redes sociales, campañas de desprestigio, columnas de opinión con odio ideológico, bullying disfrazado de humor. La cancelación es el nuevo asesinato, no derrama sangre, pero destruye reputación, influencia y voz. Un crítico ateo podría decir, la historia de Caín y Abel es un mito para explicar rivalidades humanas. Pero el texto bíblico no se centra en un conflicto de supervivencia o recursos, sino en la incompatibilidad entre la justicia de Dios y el orgullo humano. El problema no fue la existencia de Abel, sino lo que Abel representaba, un recordatorio vivo de que el favor de Dios no se compra, se obedece. Caín no fue ateo, no fue pagano, fue creyente, pero su ofrenda fue rechazada, y en vez de humillarse, mató al que sí agradó a Dios. Hoy también sucede, no matamos con piedras, sino con silencios, con desprecios, con burlas disfrazadas de ironía. Porque el justo siempre incomoda al corazón que no quiere rendirse. Y la pregunta sigue resonando en el cielo. ¿Dónde está tu hermano? El problema no es que no sepas la respuesta, es que no quieres admitirla. Porque el que deja de amar ya tiene el alma cargada, no con armas, sino con intención homicida. Y toda adoración sin amor tarde o temprano busca silenciar al que sí fue aceptado. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin dar me gusta y seguirnos, y así más personas lo verán. Lanza tu red. Cast your net.